Altares, parte 5. Es muy posible, como dije, lo continúo la próxima semana o posiblemente lo termine hoy día. Depende cómo vamos. Así que vamos a la palabra de Dios y quiero que se acuerden lo que hemos estado estudiando en el Antiguo Testamento. Hemos estado estudiando en el libro de Reyes acerca de la condición, de la división del pueblo de Israel. Y esto es súper relevante para nosotros, como ya lo hemos venido estudiando en estas últimas 4 semanas. Y lo que voy a hablar en esta oportunidad es tal vez el último estudio de los domingos referente a la relevancia de lo que vemos en el pueblo de Israel y acerca de la división que hubo en aquel tiempo. La semana pasada habíamos estudiado referente cuál fue el inicio de esta división. Vimos la idolatría del rey Salomón, hasta qué punto llegó y cuál fue en realidad la influencia, qué es lo que le llevó al rey Salomón, mejor dicho, qué es lo que llevó a Dios a dividir el pueblo de Israel. ¿Cuál fue la causa? Lo leímos la semana pasada, lo estudiamos la semana pasada y era realmente acerca de sus esposas, ¿sí o no? Habíamos visto de que tenía su primera esposa era la hija del faraón de Egipto. Primer error, y todas las esposas y las concubinas que él tuvo fueron extranjeras, o sea, no había ninguna que era nacional, ninguno que era del pueblo de Israel, todos eran extranjeras. Y dice la palabra, como leímos la semana pasada, de que estas mujeres fue que desviaron su corazón. Entonces podemos ver la influencia de, en este caso, Salomón, y eso se puede repetir hasta el día de hoy, porque hablamos la semana pasada también referente a que cuando la palabra nos habla de que no podemos unirnos a yugo desigual, es decir, estando en Cristo, lo más importante es de que prestemos atención al consejo y a la sabiduría de Dios, de creer su palabra, decir, si una chica o un chico están por casarse, pues que sean también creyentes en Dios y que no sea una persona que no conoce. ¿Por qué? Porque eventualmente esa persona lo va a sacar fuera del reino de Dios, como es muy posible que también esta otra persona lo pueda traer al reino de Dios, pero esto es como el jugarse. En su mayoría, el mundo, el que no es cristiano en este caso, tiende a absorber a esa persona y lo saca del reino de Dios. Y eso es precisamente el ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento, en el ejemplo de Salomón. Salomón, acuérdense de que fue un hombre que con tremenda sabiduría, pero su área débil fue las mujeres. Entonces, robaron su corazón y cambiaron su corazón. ¿Y qué es lo que hizo Salomón? Empezó a construir, a edificar altares, a ídolos, a imágenes, que ya lo hemos venido estudiando enormemente. O sea, a Dios lo puso como segundo lugar, como segundo plano. Y tal vez no como segundo, como tercero o cuarto, porque eso es lo que ocurre. O sea, para él ocupó, después de muchos años, ocupó en su corazón esto de adorar a las imágenes y a estos templos de que él edificó, a pesar de que él construyó el templo a Dios, al Dios de Israel, el verdadero Dios. Acuérdense que hemos dicho esto y es que tenemos que tenerlo claro, de que estamos sirviendo al verdadero Dios en los millones de dioses que hay alrededor del mundo y lo que había en aquel tiempo. Entonces, Salomón decidió servir a otros dioses y no servir al Dios verdadero. Y esta fue la causa por la que Dios precisamente dividió el reino. Dios dividió el reino y separó 10 tribus y
ellos se fueron al norte de Jerusalén y en Jerusalén se quedaron dos tribus, el cual es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Entonces, quiero continuar con esto. Ahí es donde nos quedamos la semana pasada. Ahora, ¿a quién Dios dio el reino de las 10 tribus del norte? Y le digo que porque esto es muy relevante para nosotros, porque déjeme contarle un poquito rápido la historia, porque tenemos mucho que cubrir y no sé si me va a alcanzar, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Resulta de que dentro del pueblo de Israel hay un hombre que se llama Jeroboam. Era un hombre de la tribu de Benjamín. No de Benjamín, de Efraín. La palabra dice, en el capítulo 12 de Primera de Reyes, habla de que fue un hombre de valor, de gran valor de guerra y muy industrious, o sea, bien trabajador y bien hábil para hacer las cosas. Entonces, al ver eso, el rey Salomón lo pone como un líder dentro de la tribu, dentro de Israel, especialmente en la casa de José. Entonces lo pone, al ver de que es un hombre muy industrious, como se dice en inglés, y muy de gran valor, entonces lo pone como líder. Y resulta de que este hombre, Jeroboam, se encuentra con uno de los profetas de aquel tiempo. Su nombre creo que es Ahía, es A-H-I-A en español. Entonces este profeta se encuentra con Jeroboam, acuérdense el nombre, Jeroboam. Y como el profeta trae palabra de Dios, le revela a Jeroboam acerca de la división que Dios va a hacer en el pueblo de Israel a causa de la idolatría de Salomón. Entonces Dios, por medio de este profeta, revela a Jeroboam lo que Dios va a hacer. Y le dice Dios a Jeroboam de que yo te voy a dar a ti 10 tribus y voy a dar y 10 tribus se va a quedar con Salomón. Pero no lo voy a hacer en el tiempo que reina Salomón, sino lo voy a hacer en el tiempo que reina el hijo de Salomón, que es Jeroboam, parecido el nombre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Salomón se entera de lo que Dios va a hacer y empieza a perseguir a Jeroboam, este hombre que lo había puesto él como líder. Lo empieza a perseguir y lo quiere matar. Entonces, Jeroboam huye de Salomón y se va a vivir a Egipto. En Egipto él se queda, no sabemos por cuánto tiempo, pero se queda en Egipto hasta que muera Salomón. Entonces ya en este tiempo, cuando Salomón muere y entra su hijo Rehoboam de Salomón a reinar, entonces este hijo empieza a ponerle más. Acuérdense que en ese momento todavía está el pueblo de Israel, las 12 tribus están unidas en Jerusalén, en esta región de Judá. Entonces, este rey Rehoboam, el hijo de Salomón, empieza a ponerle más impuestos, más carga al pueblo de Israel. Y todo esto es obra de Dios para que se cumpla lo que él dijo por medio de este profeta. Entonces, al ponerle más impuestos Dios a todo el pueblo de Israel, estas 10 tribus deciden separarse. Deciden separarse y se van al norte de Jerusalén. Entonces, estos al separarse se enteran, o mejor dicho, Jeroboam, el que está en Egipto, se entera de que Salomón ha muerto y su hijo está reinando. Entonces, Jeroboam regresa al territorio del Medio Oriente, y estas 10 tribus se enteran que Jeroboam ha regresado. Y apenas se enteran de eso, entonces van y lo buscan y lo nombran como rey. Entonces Jeroboam ahora viene a ser el primer rey de estas 10 tribus del norte. Y de aquí empieza la historia, de aquí empieza, la división ya está hecho.
Y ahora en Jerusalén se queda el hijo de Salomón, que su nombre es Rehoboam, se queda reinando las dos tribus. En realidad eran dos tribus, Judá y Benjamín, las dos tribus que se quedan en Jerusalén, en esa zona. Ahora resulta de que este hombre, Jeroboam, que está reinando en el norte, él ha estado aproximadamente unos 20 años, 25 años en Egipto. O sea, durante todo ese tiempo, este hombre, a pesar de que tal vez yo pienso de que él tenía algún conocimiento antes de que vaya a Egipto, tenía algún conocimiento de los dioses de Egipto, o de las imágenes que están en esa zona de Canaán, donde había tanta idolatría. Yo pienso de que había cierto conocimiento en él de esos dioses, pero él no adoraba a ninguno de esos dioses, él no hacía nada referente a esos dioses. Él servía a Dios verdadero, pero al regresar de Egipto, vino su corazón totalmente cambiado, y cuando lo hicieron rey, entonces ahora él se encuentra dirigiendo millones de personas, 10 tribus de Israel, en la cual ahora se han establecido al norte de Jerusalén, y él empieza a construir ciudades. La ciudad de Betel, la ciudad de Dan, Samaria, más adelante viene a ser la capital de esas 10 tribus. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este rey, el rey Jeroboam? Dice, ahora cuando vienen las fiestas de Israel, yo no quiero que mi gente, su gente de las 10 tribus, se vayan a Jerusalén y empiecen a celebrar las fiestas. Y van a empezar a ir al templo nuevamente. Y van a hacer sus sacrificios. O sea que van a llorar lo que ellos estaban acostumbrados a hacer por tanto tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace Jeroboam? Este rey empieza a construir sus propios templos. Empieza a edificar dioses, imágenes. No al Dios verdadero, no a Dios Jehová, sino sus imágenes. ¿De dónde ha recibido toda esta inspiración y toda esta influencia? Cuando estuvo en Egipto. Entonces, ¿qué es lo que primero hace? Estos becerros de oro. Becerros de oro, y entonces le dice a su pueblo, le dice, miren, no tenemos que ir a Jerusalén. Ahora tenemos nuestros dioses, estos dioses que nos sacó desde Egipto. A él lo adoramos. Entonces, ¿qué es lo que hace con el pueblo de estas 10 tribus? Empiezan a adorar estas imágenes, estos templos, empiezan a hacer sacrificios. Ahora, Jeroboam empieza a nombrar sacerdotes de esas 10 tribus que no son de la tribu de Leví. Acuérdense que Dios al inicio había indicado de que solamente la tribu de Leví pueden servir a Dios. No, este hombre empezó a apuntar a cualquiera. Nombraban a cualquiera. Si tú quieres ser sacerdote, tú eres sacerdote. O sea que ellos estuvieron totalmente, le habían dado totalmente la espalda a Dios. Estas 10 tribus y las tribus que estaban en el sur, Judá y Benjamín, estaban todavía con el rey Rehoboam. Pero este rey Rehoboam no era bueno tampoco. No era bueno. Y como le he dicho la vez anterior, la división Judá y Benjamín que tuvo 20 reyes, solamente 6 eran buenos. Y el mejor de ellos era Josías, uno que fue nombrado rey cuando tenía 8 años. Pero la tribu del sur, ninguno, absolutamente ninguno, excepto uno que se llama Jehú, que fue capitán, no fue rey, pero no hizo todo lo que realmente debía hacer. O sea que las tribus del norte eran totalmente idólatras, a tal punto de que
vemos la vida en la palabra. Por eso es que el profeta Isaías, el profeta Oseas, el profeta Amos, los profetas de aquel tiempo es exclusivamente para exhortar a este pueblo de Israel que estaban en el norte. Acuérdense, en el norte están ocupando todo ese lugar y de ahí ocuparon, en realidad se dispersaron por todo el mundo. ¿Okay? Entonces en el Nuevo Testamento es conocido como la dispersación, y cuando Juan empieza a mandar cartas a los cristianos, esos son a los cristianos que están en la dispersación, que están en el lado norte del norte y toda esa área, Asia Menor y toda esa área, donde se han ido, y se han ido por todo lugar en realidad de estas 10 tribus. La situación es de que tanto llega la idolatría de estos israelitas, de que ya no se ve la diferencia entre un gentil y un israelita. No se ve la diferencia. Entonces, cuando la palabra del Señor dice en Amos, y lo tengo escrito, pueden anotarlo o después lo pueden escuchar en el audio que voy a enviar más tarde. Entonces, en el libro de Oseas, en el capítulo 8, en el versículo 8 dice: Israel ha sido devorado. Ahora está entre las naciones como vaso inservible. ¿Qué es lo que ocurre de que Israel, las 10 tribus, no la del sur, sino la 10 tribus del norte, dice que el mundo los ha devorado y ahora están como los otros gentiles, como un vaso inservible que no sirve? Entonces ahora nos damos cuenta, y cuando vamos al Nuevo Testamento, y vemos, miren, vayamos a Efesios, en el capítulo 4 de Efesios, en el versículo 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Este es interesante porque no dice que andéis como los gentiles, dice como otros gentiles. Entonces se está refiriendo al pueblo de Israel, y esto he podido ver, mis hermanos, cuando uno estudiando la palabra, cuando vemos la palabra gentil, no solamente se refiere al pueblo que no es de Israel, no solamente se refiere al pueblo inconverso o a la gente que no es judío. Es cierto, los gentiles, todo lo que no son judíos, son gentiles. Pero en este contexto, la palabra del Señor también habla a estas 10 tribus que se han multiplicado y se han perdido y han retrocedido y se han confundido y se han mezclado con los gentiles. A esto también los llama gentiles. Porque a tal punto ha llegado su idolatría, a tal punto ha llegado su apostasía, de que no hay diferencia entre gentil e israelita. Y ahora los israelitas, que se supone que deben estar adorando al Dios verdadero, al Dios de Israel, ahora lo están haciendo igual como los gentiles, están adorando las imágenes, están tomando culto teniendo estas, inclusive ofrendando sus hijos, sus primogénitos a este dios Moloch, el cual ya lo hemos estudiado anteriormente. O sea, están haciendo exactamente como el pueblo gentil, como la gente gentil. No había diferencia. Entonces, cuando la palabra empieza ahora a hablar acerca de gentiles, ténganlo presente esto también, que no todo, cuando dice gentil, son no judíos. Está hablando de estas 10 tribus que se dispersaron. Y esto es el origen, podríamos decir.
Y esto es lo que empezó, que es lo con Jeroboam, este rey, porque fue el primer rey de estas 10 tribus del norte y terminó siendo aún peor que el rey Salomón. El rey Salomón había construido el templo y todo eso a Dios, pero empezó a construir otros templos y altares en los lugares altos para otros dioses. Pero este rey Jeroboam no hizo nada para el Dios verdadero y empezó a construir y a servir a estos dioses paganos, a estos dioses, estas imágenes. Entonces vemos la progresión de la decadencia de estas 10 tribus, cómo se van perdiendo cada vez más. Y esto es la influencia que él recibió cuando estuvo en Egipto. Ahí empezó todo. Entonces, ahora, ¿qué hay en su corazón? En su corazón ya no estaba su Dios, el Dios el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ya no está, ahora está en su corazón los dioses de Egipto. Están las imágenes de esta región de Canaán. Están estas imágenes y estos dioses que ellos servían. Eso empezó él a servir. Y entonces lleva a todas esas tribus, esas 10 tribus, millones de gentes y se empiezan a multiplicar. Y viene una apostasía y la cual fue la razón por la cual Dios destruyó esta relación que Dios tenía con estas 10 tribus. ¿Cómo lo destruyó? Los puso bajo cautiverio al pueblo, al imperio asirio. O sea que él ya no tenía relación con estas 10 tribus. Pero se quedó teniendo relación con las tribus del sur, con Judá y con Benjamín. Y él quería permanecer, a pesar de que las tribus del sur, de Judá y Benjamín, se convirtieron aún peor que las tribus del norte. Totalmente idólatras, como lo hemos visto la semana pasada. De que el rey Manesa, eso es como se produce en inglés, empezó a hacer estos cuartos idolátricos en el templo, dentro del templo. Llegó hasta tal punto de que esta tribu fue aún peor que las tribus del sur. Pero Dios se mantuvo fiel a estas 10 tribus del sur. ¿Y por qué? Si fueron peores que las tribus del norte. ¿Por qué se mantuvo fiel a estas 2 tribus del sur? ¿Por qué? Porque la promesa por el Mesías que tenía que venir, tenía que salir de la tribu de Judá. Nuestro Señor Jesucristo es de la tribu de Judá. Y Él se mantuvo fiel a pesar de que como lo hemos estudiado también, de que Dios lo compara como una esposa infiel, una esposa idólatra, una prostituta, como habla en el libro de Apocalipsis, la gran ramera, se está refiriendo a todo el pueblo de Israel en realidad, pero también aún mucho más a la ciudad o a la tribu de Judá y la tribu de Benjamín que estaba en el sur. Dios los llama de tal forma porque eran totalmente idólatras. Pero Dios se mantiene fiel con estas 2 tribus del sur. ¿Por qué? Hasta que venga el Mesías. Una vez que viene el Mesías, porque tienen que cumplirse las promesas, una vez que llega el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, en esa generación de nuestro Señor Jesucristo, Él destruye como lo hemos venido estudiando ya por bastante tiempo, destruye el pacto. Es el fin del antiguo pacto, destruye el templo, destruye su relación que él tenía con el pueblo de Israel en el año 70, en el primer siglo. Ahora, ya no existe esa relación que tenía Dios con el pueblo de Israel. Eso ha sido roto. ¿Por qué? Por causa de su idolatría. Ahora que Jesús ha venido el Mesías, entonces ya no existe esa relación entre Dios y el pueblo de Israel, de las 12 tribus. ¿Por qué? Porque su plan ahora es de destruir esta relación por medio del pacto
destruir toda esta relación y crear un nuevo pacto en Cristo. Ahora Dios es su plan desde antes de la fundación del mundo de crear una nueva mujer, como dice la palabra, una virgen pura en Cristo Jesús, hablando de su iglesia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué traigo todo esto? Como ya hemos iniciado este estudio, hemos dicho de que el ejemplo que vemos del pueblo de Israel, por la cual Dios tuvo que destruir esa relación, ese pacto que ellos tenían por 1400 años o 1500 años, es porque esa idolatría, dice, y para nosotros eso es un tipo de lo que se entiende, de lo que nosotros éramos cuando estábamos sin Cristo. A pesar de que nosotros no somos judíos, para nosotros no era el pacto, era para el pacto de Dios entre el pueblo de Israel y Dios. Nosotros no estábamos en ese tiempo para empezar, pero el pacto no fue hecho con el resto del mundo, sino con el pueblo de Israel. Pero cuando venimos a Cristo y entendemos la palabra de Dios, ahora nos damos cuenta de que todo lo que pasó el pueblo de Israel es un ejemplo de cómo nosotros éramos cuando estábamos sin Cristo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todo este episodio que estoy compartiendo en esta mañana es de la influencia que tuvo el mundo para Jeroboam, para el rey Salomón y para todos los reyes que tuvo Israel y todos los reyes que tuvo Judá, excepto con 6. O sea, la influencia que tuvo el mundo. Entonces, cuando la palabra habla acerca del mundo, habla de Egipto. O sea, Egipto es un símbolo del mundo ahora. Y cuando regresa, lo que dije antes, cuando regresa Jeroboam de Egipto, entonces, ahora su corazón ya no está con su Dios. Ahora algo más ocupa su corazón. Alguien más está ocupando su corazón. Porque si Dios hubiese estado en su corazón y servirlo, Él hubiese construido y continuar con lo que él había empezado desde que estaba niño, porque él se crió en Jerusalén, él se crió en el templo, yendo al templo. Él hubiese continuado con eso, pero no, el mundo tuvo más fuerza y lo atrajo. Entonces, ocurre esto, de que algo está ocupando su corazón ahora más que en vez de su Dios, el cual son los dioses ajenos. En otras palabras, es el mundo. Entonces, de aquí vamos a proyectarnos ahora a nuestras vidas y viendo este ejemplo, lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Mi pregunta es, y por la razón por la cual estamos trayendo estos estudios, como ya lo hemos dicho, y tal vez sea la tercera vez que lo estoy repitiendo, de que estamos enseñando acerca de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y del significado de lo que Él ha hecho para nosotros, para que nosotros podamos vivir de acuerdo a esta palabra y de vivir como Él vivió cuando estuvo en la tierra. Y esto es verdad y esto es lindo de ver porque hay muchos hermanos que han captado esto y pues lo están haciendo y estamos viviendo esta palabra de Dios, el cual para muchos dicen no, es imposible poder vivirla, pero hemos aprendido de que sí podemos vivirla, no en nuestro esfuerzo, sino en la obra que Él ha hecho por nosotros. Pero resulta de que podemos tener alguna interferencia de no vivirla esto, no porque la obra de Dios, de Cristo, sea ineficaz y no sea lo suficiente, pero es porque nosotros no hemos llegado a este entendimiento. Entonces, cuando traemos estos estudios, estamos viendo acerca, por ejemplo, de estas imágenes. ¿Hay alguna imagen en mi casa? Pues esto ya lo hemos hablado anteriormente. Y muchos de nosotros podemos decir, no, yo no tengo ninguna imagen en mi casa. O sea que por ese lado estoy limpio. ¿Okay? Porque imágenes pueden tener influencia espiritual. ¿Okay? Eso hablando de lo físico. Y les quiero decir, hay algunos hermanos que me han mandado, me han preguntado, me han dicho, mire, yo tengo esto en mi casa, ¿está bien o no está bien? Entonces,
Es importante saber, tener el discernimiento, y yo sé de que el Señor nos da el discernimiento para poder entender esto y no tener cosas en nuestras casas como las imágenes que tenían el pueblo de Israel en aquel tiempo. Las mismas pueden tener efecto en nuestro hogar y tener cierta influencia espiritual sobre nuestras vidas. O sea, eliminamos esa situación física ya de nuestros hogares, pero ocurren ahora otras imágenes. Y esto es lo que quiero enfatizar en el día de hoy. Y mi pregunta es esto. ¿Quién o qué ocupa el trono de su corazón el día de hoy? ¿Quién está sentado en el trono de su corazón el día de hoy? Porque nosotros, sin darnos cuenta, podemos estar no necesariamente como Jeroboam, este rey, o como Salomón, pero sin darnos cuenta estamos sirviendo, estamos en el reino de Dios, pero es muy posible de que Dios no esté sentado en el trono de nuestro corazón. Y por lo tanto, nos puede llevar a una posición de que no podemos ver el cumplimiento y no podemos vivir esta palabra. Sin darnos cuenta, aunque tengamos el deseo de servir a Dios en todo, pero sin darnos cuenta tal vez algo o alguien está sentado en el trono de nuestro corazón y no Dios. Porque eso es lo que ocurría en el Antiguo Testamento. La consecuencia de la idolatría es porque Dios no estaba sentado en el trono del corazón de Salomón, de Jeroboam y todos los reyes que estaban ahí. Entonces, para ellos no era su prioridad de servir a Dios y serle fieles a Dios. La influencia de las mujeres en el caso de Salomón, la influencia del mundo en el caso del rey Jeroboam y todos los reyes del imperio del norte, fueron para ellos más fuertes, ocuparon el trono en su corazón, y eso uno puede verlo, porque lo que está, la palabra del Señor dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, ¿qué hay en su corazón? Porque cuando Dios está sentado en nuestro corazón, lo vivimos. Podemos vivirlo. Algunos van a decir, bueno, yo no tengo ninguna de las imágenes ya en mi casa. Amén, está bien. Pero ahora, ¿qué hay de tu corazón? ¿Qué hay de nuestro corazón? También voy a hablar para mí, ¿ok? ¿Qué hay de nuestro corazón? ¿Quién está sentado? ¿Quién ocupa el lugar de mi corazón el día de hoy? Y esto puede ser una de las razones por las cuales nosotros no vemos el cumplimiento de su palabra o de su obra de Cristo en nuestras vidas. Porque no le hemos dado el lugar que corresponde en nuestras vidas, en nuestro corazón, y por lo tanto, algo más tiene prioridad. Porque cuando Dios, Jesús, el Padre, el Espíritu Santo, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es prioridad en nuestras vidas, pues eso es lo que vamos a reflejar. Vamos a caminar, su palabra va a ser una realidad para nosotros. Cuando Él está sentado en el trono de nuestro corazón, Él ocupa el número 1, no el número 2 o número 3. Él es número 1. Mi comunión con el Señor es viva, es vibrante, es transparente, es clara. Siempre me gusta meditar en la palabra de Dios cuando está ocupando Dios el trono en mi corazón. Vemos el reflejo, vemos el hambre y la sed en uno. Estamos atentos ¿cómo se llama? A nuestra vida espiritual, porque allí es donde tenemos comunión con Dios por medio del Espíritu, de nuestro Espíritu con el Padre. Nuestra reunión con Él, nuestra face to face, como decimos, en el lugar secreto es sincero, es claro. Siempre estamos a la expectativa de tener comunión con Él. O sea, no encontramos la palabra, la Biblia,
aburrido, más bien lo leemos con expectativa y con hambre, porque Dios nos revela su palabra. ¿Okay? Cuando estamos buscando de congregarnos, porque la palabra del Señor dice que nos congreguemos como iglesia. O sea, estamos congregándonos, estamos siempre honrando a Dios con nuestras ofrendas, estamos atentos acerca del estudio, ¿me entienden? O sea, mi expresión en todo lo que es espiritual, porque todo esto me alimenta. Entonces vemos la evidencia de Dios. Vemos la evidencia de Dios en mi vida, entonces empiezo a honrar a Dios, porque esto es una demostración de que Dios está ocupando el trono en mi corazón. Como también podría ser, algunas personas pueden decir, pero hay muchas personas que hacen eso y se han vuelto religiosas. No estoy hablando de eso. Porque religión puede tomar lugar acá y convertirse en algo eso, y no es una relación. Yo creo que eso es muy importante porque eso lo hemos venido hablando ya desde el inicio acá, de que nosotros no tenemos una religión, tenemos una relación con Dios. Entonces, pero cuando Dios está ocupando el primer lugar en mi corazón, entonces la gente ve en mi vida, mi caminar, mi dedicación y todo lo que abarca mi vida en Dios, en la iglesia y todo lo que corresponde a mi vida en Cristo. Pero cuando hay alguien o otra cosa ocupando el lugar en mi corazón, también lo podemos ver. También es visto por otras personas, ¿ok? No tal vez uno, porque tal vez uno ni se da cuenta, pero otros lo ven. Otras lo ven aquellos que tienen Dios en su corazón. Entonces, es muy posible que sean otras cosas que están, y no es Dios. Porque cuando Dios está ahí, entonces tenemos ese testimonio del Espíritu Santo. Siempre nos da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, algo puede ocurrir que hay alguien o otra cosa sentado en el lugar en nuestro corazón, y esa cosa o alguien va a ser prioridad para uno. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? En nuestro diario vivir, Dios vamos a tener que acomodarlo a nuestras vidas. Cuando Él no ocupa el trono en nuestro corazón, Dios va a pasar a segundo lugar y siempre vamos a estar tratando de acomodar todo lo que se refiere a Dios, a nuestros compromisos o cuando tengamos tiempo. Pero si Dios ocupa el primer lugar, el trono en mi corazón, entonces nuestra vida va a girar alrededor de Él. Él va a ocupar, Él va a ser prioridad y mi vida y mis compromisos van a ser acomodados de acuerdo a mi relación que tengo yo con Él. O sea, Él viene a ser número uno en mi vida. Porque eso es lo que ocurría en el Antiguo Testamento, con estos reyes. Dios no era el número uno en su vida. Era el número 2, 3, 4, 5, tal vez último. Dios no estaba ahí. Y lo mismo puede ocurrir con uno. Lo mismo puede ocurrir si Dios no está sentado. A pesar de que estamos escuchen, la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Identidad. Porque eso es lo que Él ha hecho. Y yo le voy a decir, eso es la realidad y quiénes somos. Pero la situación es que puede haber, sin nosotros darnos cuenta, hemos permitido que cosas del mundo, así como lo ocurrió en aquel tiempo, cosas del mundo nos absorban y estemos viviendo de acuerdo como en el mundo, así como el pueblo de Israel vivió en aquel tiempo y fue absorbido. Entonces, fue absorbido tanto que desaparecieron. Y es muy posible que un cristiano ahora que conozca esto, si no tiene cuidado, es absorbido y puede convertirse
no puede haber la diferencia entre uno que no conoce a Dios. Ve a un cristiano y a un no cristiano y no hay ninguna diferencia, ambos hacen las mismas cosas, no hay diferencia, entonces no está bien. Entonces Dios no está ocupando lugar en su corazón. Entonces esto puede ser el reflejo, ¿ok? El reflejo de que Dios no está sentado en el trono de nuestro corazón. O sea, giramos nuestro compromiso con Dios, lo acomodamos a cuando tengamos tiempo o cuando nos alcance. O sea, no es para nosotros prioridad. Y nuestras ofrendas, honramos al Señor con nuestras ofrendas. Y no es que se convierta en una carga o una incomodidad. Okay. Yo le quiero decir, Dios no quiere nuestro dinero, Dios quiere nuestro corazón. Dice, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y mi pregunta es, ¿dónde está su corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? Porque donde ahí está su tesoro, ahí va a estar su corazón. Si su tesoro está en Dios, yo le voy a decir, usted va a empezar a caminar como Cristo. Porque usted va a poner prioridad número 1 a Dios. Y todo lo que envuelve. Una escritura. Vayamos al libro de Lucas. Vamos a terminar con esto y voy a decir algo chiquito para dejarlos continuar la próxima semana. Lucas 14. Versículos 25 y 26. 14, 25 y 26. Ok, dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Okay. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo son bien fuertes. ¿Se dan cuenta? Aquí cuando dice si no aborrece, no está hablando de que vamos a aborrecer a nuestros hijos, a nuestros padres, nuestros esposos. No está hablando de aborrecerlo, ¿okay? Porque sería una contradicción, pero él está poniendo el énfasis y el significado de lo que realmente es. Está diciendo, no pongas a ninguno de ellos en primer lugar en tu corazón. Porque esto es idolatría, ¿ok? Esto es idolatría. Y esto es lo que ocurría en el Antiguo Testamento. Para ellos estaban sus dioses. Estaban otras cosas, pero no Dios, porque inclusive en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, es bien específico acerca de los mandamientos de Dios. Aquí Jesús nos está diciendo que si tú no aborreces, o sea, mejor dicho, si tú no pones a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, en lugar de mí, en tu corazón. ¿Saben por qué? Porque si es que ocurre algo a alguna de estas personas que está sentada en su corazón, usted va a estar totalmente destrozado. Y si Dios está sentado en su trono, en el trono de su corazón, y usted está firme y conoce la palabra de Dios, si es que algo le pasa a estos hermanos, a estas personas que están en esta lista, usted no va a estar destrozado, usted va a ver la situación con diferente perspectiva. Va a haber paz en su corazón, va a haber tranquilidad en su corazón porque usted conoce la naturaleza de esa situación que está pasando. ¿Por qué? Porque Dios está sentado, Dios está en control de su vida, usted ve la situación de diferente perspectiva. Entonces, la próxima semana vamos a hablar un poquito acerca de esto, vamos a ir un poquito más porque podemos, escuchen, aquellas personas que están lo más cerca de uno, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros esposos, están tan cerca de uno
Y nosotros sin darnos cuenta, ¿ok?, tendremos a idolatrizarlos. Cuando Dios dice no. Y toda nuestra vida en Cristo gira alrededor de aquello que está sentado en el trono de nuestro corazón. Y Dios no está ocupando el lugar. Entonces por ello no podemos vivir. No es que la obra redentora de Cristo sea ineficaz, es que nosotros no lo vemos con los ojos que Dios nos está hablando y no podemos vivir esta revelación, a pesar de que Dios ya lo ha hecho todo. Y nosotros podemos vivir en esta nueva vida en Cristo. Pero somos nosotros que no nos damos cuenta. Entonces, Dios nos está diciendo, ¿quién está sentado en nuestro corazón? La próxima semana vamos a ir un poquito más profundo y examinar estos puntos, cómo es que y el Señor nos da el entendimiento y luz para poder ver esta realidad, porque es una realidad de nuestras vidas, porque puede ser la esposa, puede ser los hijos, puede ser los padres, puede ser el dinero, puede ser nuestro trabajo. Todas esas cosas pueden estar ocupando el lugar en nuestro corazón y no vemos la efectividad de su llamado, no vemos la efectividad del reino de Dios en nuestras vidas porque alguien o algo está sentado en el trono de nuestro corazón. Amén. Entonces lo vamos a ver la próxima semana. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra de que nos muestra y nos enseña. Gracias, Padre, porque nosotros honramos tu presencia. Te damos gracias por la revelación que tú nos das. Te damos gracias por que tú nos das entendimiento. Y, Señor, en este día, Señor, nosotros confesamos de que tú estás sentado en el trono de nuestro corazón. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Y nuestra vida gira alrededor de tu trono, alrededor de ti, Señor. Gracias, Padre, por cada hermano, cada hermana que escucha esta palabra, Señor, de que yo oro en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú, Señor, revela tu verdad en su corazón, que no haya nada que interfiera, Señor, con la verdad de tu palabra. Señor, oramos todo en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén.